doné todo, que me entré, pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, expliqué. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Bueno, Daniela, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenida a Rescatadas por el Amor, qué alegría tenerte por aquí. La alegría es la mía. Bueno, Daniela, cuéntanos tu historia, cómo es que el Señor llegó a tu vida y te puedes tú considerar una chica que ha sido rescatada por el amor de Dios. Totalmente rescatada por la Virgencita. Bueno, mi nombre es, como ya, Daniela, mi nombre es Daniela, hija muy amada de Dios. Tengo 28 años de edad, pero 1 añito y tantos meses de vida realmente. Vengo de Chile, soy chilena, de Santiago de Chile, de la capital. Y bueno, por gracia de Dios, nací en una familia que siempre ha vivido la fe, unos papás muy católicos, papás muy devotos, muy amantes del Señor, muy amantes de la Virgencita. Mi papá fue el que siempre bueno, mi mamá y mi papá, pero mi papá fue siempre el que me inculcó ese amor a la Virgencita. ¿Son cuántos en tu casa? En mi casa somos 5, mis 2 papás y mis 2 hermanos. ¿Mayores o menores? Menores, yo soy la mayor. Uno tiene 24 y el otro 22, Tomás y Joaquín. Muy bien. Son mis hermanitos. Y bueno, por gracia de Dios nacimos en una familia católica que siempre nos inculcaron en la fe, el amor a Dios, el amor al Señor. Mi papá siempre han trabajado mucho para la iglesia, donde el Señor los ha puesto, en el colegio, en la parroquia, donde el Señor los ha necesitado. Entonces, en ese sentido, tuve la fortuna, la bendición, ¿cierto?, de nacer en una familia así, llena de amor. Mis papás siempre me han amado mucho. Pero igual uno... busca desviarse del camino, hacer su vida. Por gracia de Dios también tuve una infancia muy bonita, muy cuidada. Como te decía, mis papás siempre nos han amado mucho, a mis hermanos y a mí. Entonces siempre sentí ese amor de papá, ese amor de mamá. Bueno, como soy la única mujer, siempre como la princesa de la casa, esa relación con mi papá de la princesita, ¿cierto? Y mi mamá también. Pero así, o sea, tuve una infancia muy bonita realmente, por gracia de Dios, muy bella, muy bonita, llena de lindos momentos. Y bueno, pero ya uno va creciendo, ¿cierto? Ya va avanzando y uno quiere hacer su vida, quiere que los papás no se metan en la vida de uno, quiere que uno quiere hacer como a su pinta todas las cosas. Ajá. Entonces, mi encuentro con el Señor parte, bueno, empecé a estudiar en la universidad, qué sé yo, y empecé, allá decimos pololear, que aquí es novio. Muy bien. ¿Sí? Acá en Colombia es novio, allá es pololo. Entonces empecé a pololear, obviamente viviendo un pololeo en el mundo, ¿cierto? En el pecado. Por eso, o sea, porque me dice, no, pero bueno, yo creo en Dios y así, pero a mi manera. O sea, yo tenía un Dios a mi manera. Yo sí siempre he creído en Dios, la Virgencita, por varias cosas que han pasado en mi casa, igual siempre hemos estado muy aferrados a la fe, pero uno quiere hacer las cosas a su manera, ¿sí? ¿Cómo era tu relación con Dios cuando hablabas con Dios? ¿Cómo rezabas? O sea, sí, era, digamos que cercano en el sentido de que uno como Señor te pido tal cosa, o necesito tal, o te doy gracias por tal. Siempre he tratado de dar gracias porque mis papás siempre me han inculcado a dar gracias por lo que uno tiene, los alimentos, qué sé yo. Pero tampoco era como tan cercano, o sea, era como superficial. O con la Virgencita también oraba, yo rezaba el rosario igual todos los días. Pero así, como tibio, o sea, no era nada como ferviente, o igual iba a misa, siempre mis papás nos han llevado a misa los domingos, entonces igual yo iba a misa. Pero claro, era como una fe de herencia. Muy bien. Era una fe de herencia que si bien uno sí sentía el amor del Señor, pero todavía yo no había tenido mi encuentro con Dios. Porque ahí, uno ahora que ya va avanzando en este camino, ahí es cuando uno se da cuenta que todos necesitamos tener ese encuentro con Dios para que nuestra vida cambie. Claro. Porque si no, siempre se queda en la rutina, se queda en plano. O sea, plano, ¿cierto? Hay personas que van a la iglesia siempre, van a misa todos los domingos, rezan el rosario, pero nunca han tenido igual ese encuentro con Dios. Impresionante. Y es muy fuerte porque
todos necesitamos ese encuentro, todos necesitamos abrirle el corazón al Señor para que nos transforme. Entonces, claro, yo era como así muy plana, muy light, yo iba a la misa el domingo, bueno, casi que a veces de repente por cumplir, pero igual yo siempre seguía yendo a misa. A veces uno salía de fiesta, qué sé yo, pero igual yo salía a la misa el domingo, o sea, para mí yo iba a misa el domingo, entonces así, pero bueno, así muy light todo, obviamente, igual como todo joven saliendo a la fiesta, a carretear, como decimos allá, a tomar, que aquí, que allá, que bueno, que los novios aquí, que los pololos allá, entonces siempre una vida así. Cuando ya empecé a crecer, digamos, como pasando la adolescencia, una vida así, hasta que empecé a pololear, y igual un pololeo en el mundo, totalmente alejada de Dios, pero yo seguía yendo a misa los domingos, o sea, yo sabía que yo, si me moría, yo me iba para el infierno, así como, Señor, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero había algo más fuerte en mí que no me dejaba dar un paso, yo no tenía ese cambio, esa transformación. Yo sentía que no, igual esto puede funcionar, lo arreglamos, así. Con la persona que yo estaba, no quería, o sea, creía en Dios, pero no tenía los sacramentos, no era una persona que le habían inculcado la fe. Entonces, claro, cuando uno quiere algo, quiere casarse, quiere que sus hijos tengan la vida en Dios, por así decirlo, y la otra persona no quiere eso, son proyectos de vida muy distintos, entonces es muy difícil. ¿Tú te veías casada con tus hijitos? Sí. Nosotros habíamos empezado una relación y yo ya me veía así, casada, con hijos, en el futuro, o sea, lejos. Sí. Pero claro, o sea, es como muy ideal, ¿no? Como una película, porque al final hay que como que sentarse, o sea, no puede ser cualquier cosa, o sea, uno tiene que orarlo primero que todo, pero tienen que tener los proyectos de vida en común, porque si no eso se va a derrumbar. Y por ejemplo, yo estudié construcción, allá de la carrera es construcción civil, acá es como ingeniería civil en obras. Y uno sabe, como la parábola, el evangelio, de que hay que construir en roca. Y uno, imagínate, yo estudié 5 años de construcción y no se necesita 5 años de construcción para saber que un edificio va en roca. O sea, y uno lee el evangelio y uno entiende que hay que construir en roca. Y imagínate, yo que estudié 5 años, sabía que el suelo es muy importante para un edificio, que si no se cae, que tiene que ser siempre en roca, si no tiene que ser un suelo bueno, para saber que uno estaba construyendo la vida sobre arena. Yo empecé a construir mi vida sobre arena y sabía en el fondo de mi corazón que tarde que temprano se iba a derrumbar. Entonces, bueno, partí esta relación así. Él no se quería casar, al principio sí, después que no se quería casar. Entonces yo decía, chuta, ¿qué hago? O sea, él no se quiere casar, yo sí me quiero casar y estamos viviendo en pecado. ¿Y qué hago? Y bueno, y un día, ahí yo creo que partió mi sed de Dios. Un día fui a misa, él vivía como hacia las afueras de Santiago, y fui a misa y fui sola, y era invierno y de noche. Y yo dije, vamos, no quiero, fui sola, ya. Y yo estaba triste porque yo salí de la misa y yo decía, realmente yo quiero esto para mi vida. Ir sola, o sea, con una persona que no quiere esto, digamos, o sea, porque va a ser la lucha toda la vida, porque podría ser formar algo, pero va a ser siempre lo mismo. Realmente quiero esto yo para mi vida. Y entonces, bueno, me fui de misa y me fui a tomar un colectivo, que allá, verdad, no sé si acá, pero allá están los colectivos, que es como un taxi que hay mucha gente, que se sube gente y van a ciertas zonas. Entonces tomé el colectivo y en el colectivo había un señor que trabajaba en el supermercado y que vendía florecitas como de goma Eva. Y el señor tenía una cierta discapacidad, yo ya lo había visto antes, siempre se ponía afuera del supermercado. Y yo me subí al taxi y el señor me miró y me dijo, a usted Dios la ama mucho. O sea, me miró a los ojos y me dijo, a usted Dios la ama mucho. Y yo dije, ay, ¿cómo así? O sea, yo dije, no, Señor, yo me puse a llorar ahí y me emociono porque
es imposible no emocionarse. Porque yo decía, ¿por qué Dios, que es el creador de todo, del cielo, de la tierra, de todo, se abaja a mí, pobre pecadora, para decirme que me ama? Si yo lo único que he hecho es pecar. O sea, si yo lo único que he hecho es ofenderlo. Y yo lloré. Y ahí empezó como mi sed de Dios. Porque era como la samaritana, que ella va, pero el Señor sale al encuentro de ella. Wow. Yo me sentía como la samaritana, así tal cual, porque el Señor fue al encuentro de ella. O sea, si bien, claro, yo estaba en misa y todo, pero yo sabía que yo estaba mal. Yo sabía que lo que yo estaba haciendo le ofendía al Señor. Y de hecho yo, a una misa que fui, decía el Evangelio, o están conmigo o están contra mí. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo así? O sea, yo decía, yo te quiero, yo estoy contigo. Y el Señor en el fondo de mi corazón me decía, no, Daniela, no estás conmigo, porque si estuvieras conmigo cumplirías mis mandamientos, cumplirías lo que yo te estoy pidiendo, pero tú no estás cumpliendo eso. Y a mí eso también me dio muy duro. Entonces, bueno, pero el primer encuentro fue ese, cuando Dios me dice que, o sea, ese Señor para mí era Dios, o sea, realmente, porque pues, yo nunca había hablado con Él, y el Señor se vale de esas personas así sencillas, de las pequeñas. Entonces Él me dijo eso, y para mí fue muy impactante. Y ahí empezó mi sed, pero ahí ya yo no cambié nada, o sea, sino que yo seguí y decía, Dios me ama, a mí, o sea, yo no lo podía creer, yo de verdad que fue muy impactante ese momento. Y bueno, así pasaron 2 años y resulta que yo ya estaba como un poco cansada de estar así en esa situación, porque cada vez más era como, no, yo no me quiero casar. Yo pensaba que con el casarse uno arreglaba las cosas y en verdad no, eso es un error, porque uno no puede pensar que al casarse van a funcionar las cosas, no, o sea, la persona es como es y tampoco la vas a cambiar. Claro. Entonces, por eso es importante tener claro qué es lo que uno quiere y con quién, o sea, que sea una persona que tenga tus mismos proyectos de vida. Entonces yo me acuerdo que yo estaba muy triste, ya yo decía, yo ya no sé qué hacer, cómo arreglar esto, porque yo sentía que no iba para ningún lado. Entonces yo, allá en la parroquia donde yo estoy, en Fátima, la parroquia de Fátima, me puse a los pies de la Virgencita, me arrodillé delante de ella y le dije, mamá, ayúdame, mamá, ayúdame, mamá, ayúdame, porque no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé cómo arreglar esto, no sé cómo arreglar esto, necesito tu ayuda y tampoco puedo dejar a esta persona. Era algo muy fuerte que yo sentía por esa persona, yo no podía dejarlo, yo decía, yo no lo puedo dejar, hay algo que me lo impide. Entonces yo necesito tu ayuda, mamá. Entonces yo le dije a la Virgen María, mamá, ayúdame. Le dije, mamá, ayúdame, yo no sé qué hacer, invéntate algo. Así le dije, invéntate algo, yo sé que tú te puedes inventar algo para ayudarme, por favor ayúdame, necesito arreglar esto, yo no quiero ofender más a Dios, ya no doy más. Y bueno, la Virgencita no tardó, porque la Virgencita, así como cuando fue a su Santa Isabel, va pero presurosa ante el Hijo. Bueno, entonces la Virgencita fue muy presurosa y al mes de que yo le dije eso, esta persona empezó a tener actitudes raras. Ya como que no me respondía bien, ya como que cosas raras que uno ve en la otra persona que no es normal de siempre. Yo le decía algo, él no me respondía, o le decía te quiero, no me respondía, entonces yo decía, ¿qué le pasa? Entonces yo dije, esta es la señal de la Virgencita, esta es la señal de la Virgencita, esta es la ayuda que yo le pedí. Entonces yo le digo a esta persona, bueno, yo creo que, ¿qué te pasa? No, es que no sé qué quiero, no sé qué, listo, démonos un tiempo. Y dije, esta es la que yo le pedí a la Virgencita. Esto fue lo que yo le pedí. Obviamente con el dolor, porque yo quería arreglar las cosas. Esa era mi intención. Yo no quería separarme de él, sino que yo quería como arreglar las cosas, acomodarlas. Entonces nos dimos este tiempo, pero en ese tiempo llegó el Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, me quedaba cerca de mi casa, me quedé cerca de la parroquia, me quedé cerca de la capilla de oración. Entonces yo me iba todos los días a la capilla de oración y me iba a la misa. Y así. Y resulta que un día yo estaba en la capilla, me arrodillé delante del Señor y le dije, Jesús, lo he hecho todo a mi pinta y nada me ha dado resultado.
Así decimos allá en Chile, o sea, lo he hecho todo a mi pinta, a mi manera. He hecho lo que yo... A mi manera, he hecho todo a mi manera. Entonces dije, Señor, con el corazón así, o sea, de corazón le dije, Señor, lo he hecho todo a mi pinta y nada me ha dado resultado. Hoy te abro las puertas de mi corazón, te digo sí, hagámosla a tu pinta. Así le dije al Señor. Y en ese momento que yo le dije eso, yo sentí como un fuego, como una cosa que me recorría. Y yo dije, ay, ¿qué es esto? Y en ese momento, yo como que el Señor me quitó el velo y yo me sentí hija amada de Dios. En ese momento yo me sentí hija amada de Dios. Y era como que el Señor me decía, ay, al fin, Daniel, al fin me abriste las puertas de tu corazón, te estaba esperando. Entonces, fue muy bonito porque ahí todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Yo me confesé, empecé a ir a misa, empecé a ir a adoración. O sea, el Señor me quitó el velo que yo tenía en los ojos y yo empecé a entender que dije, wow, Dios está en la Eucaristía. Ajá. Dios está en la Eucaristía, está ahí. O sea, ¿qué hago haciendo yo solo yendo a misa los domingos? Tengo que ir en la semana. Ajá. Entonces mi mamá me decía, mi mamá que es una persona de fe que va siempre a misa su domingo, qué sé yo, me decía, ¿y a esta qué le pasó? Que está yendo todos los días, o sea, ni yo estoy yendo todos los días, porque ella va todos los días a misa. Y yo le decía, mamá, es que me encontré con el Señor, no, o sea, yo tuve un encuentro ahí con el Señor, porque le dije, sí, te abro las puertas de mi corazón, que eso es fundamental. Y bueno, y ahí todo empezó a cambiar, empecé a ir a misa todos los días. Mi rutina era, salía del trabajo, a las 5:30 estaba en el Santísimo, hasta las 7 la misa. Eso era todos los días. Santísimo misa, todos los días en la capilla de adoración. Y ahí el Señor empieza a trabajar en uno, porque ya cuando uno le dice sí, el Señor se encarga de todo. Entonces empecé a escuchar videos de testimonio, donde trabajo, puedo escuchar música, el trabajo que hago me permite escuchar música o qué sé yo, videos. Entonces yo me ponía a escuchar testimonios del canal Mater Mundi, que son de España, empecé a escuchar testimonios de conversión, maravilloso, entonces me encantaba. Pero un día me salió en el YouTube en inicio un video de Rescatados por el Amor. Entonces yo lo miré porque tenía un nombre así bien sabroso, bien bueno el nombre, así bien llamativo, bien que vendía. Y dije, lo voy a escuchar, voy a darle la oportunidad, voy a escucharlo. Y lo empecé a escuchar y qué cosa tan linda. Maravilloso el testimonio, ya ni me acuerdo de quién era, pero era maravilloso el testimonio, muy lindo, muy hermoso, me llegó mucho el corazón. Y ahí empecé, o sea, para mí se ve como una adicción porque empecé a escuchar video tras video. Empecé a escuchar eso, me escuchaba 2 videos al día de esos, todos los días escuchaba videos de Rescatados. O sea, yo figuraba en el trabajo, yo trabajo aquí por ejemplo, y ahí trabaja otro compañero y aquí tengo la ventana, y yo hacía así en el trabajo de lo que yo lloraba. Porque yo escuchaba los videos y me largaba a llorar de los testimonios tan fuertes que habían acá en este programa, y yo escuchaba y yo lloraba, entonces yo hacía así, y me secaba las lágrimas para que no me vieran ahí llorando mis comidas. ¿Y a esta qué le pasó? O sea, ¿qué le pasó llorando? Yo, no, las cotizaciones, así que están muy duras. Entonces, claro, porque es que eran muy impactantes. Y bueno, hasta el día de hoy que sigo escuchando son muy impactantes y me largo a llorar, o sea, porque es impresionante. Entonces empecé a escuchar videos. Y ya llevaba 3 meses escuchando videos de Rescatados. Y la cosa es que a mí me gustaban mucho, porque además como la mayoría que escuchaba eran colombianos, a mí me gustaban porque decían, ay, pues que mi marido fue, pues que fue para la finca, es que llegó cambiado, ¿cómo así? Y es que no es que ahora es que reza camandulero pues. Y yo, ay no, y decía, ¿qué será la finca? Decía, ¿qué será la finca? Porque claro, allá en Chile, si bien sí se escucha alguna vez la palabra finca, pero generalmente a las fincas acá, allá se le llaman parcelas o terrenos. Mira este terrenito, esta parcelita, pero no finca. Entonces decían, ay, no es que fue para la finca, es que yo me monté a ese bus y fui para la finca, es que después no podía volver porque la finca quedaba 1 hora. Y yo decía, ay, ¿qué será esa finca? ¿Qué pasará allá en esa finca? Yo quería saber. Entonces, bueno, yo llevaba 3 meses ya escuchando los testimonios. Y un día
yo dije, porque eran casi todos colombianos, entonces Ajá. yo un día dije, ¿será que tienen algo, que Lazo se escucha grande? ¿Será que tendrán algo en Chile? Pero eso fue el Espíritu Santo, porque yo llevaba 3 meses, como te digo, escuchando los videos. Ajá. O sea, y nunca escuché así como, síganos en las redes o qué sé yo, no, o sea, yo veía los videos en YouTube solamente. Y la cosa es que esto era un 29 de julio. Entonces decía, yo dije, ¿será que Lazos tiene algo en Chile? Entonces me metí al Google, Lazos, y claro, y vi que tenían todos los países que estaban y encontré Chile. Vea, Chile, ok. Entonces me metí a Instagram y veo y decía, próximo retiro 4 y 5, 6 de agosto. Y yo dije, ay, retiro, voy a conocer la finca, ¿cómo así? Yo quiero ir para allá. Pero después yo dije, ay, pero ya queda una semana, porque esto era 30 y ya el otro fin de semana era el retiro. Dije, ya no deben quedar cupos. Entonces, después me meto el sábado y veo últimos cupos 4, 5, 6 de agosto. Entonces yo dije, ya, esta es la mía, o sea, ¿qué más tengo que esperar? Nada, o sea, yo estoy escuchando los videos, quiero conocer la finca, ¿qué va a pasar allá en la finca? No, yo quiero ir para allá. Listo, agarré mis cosas y fui. Y también con la certeza, porque yo escuchaba los videos y yo escuchaba que era la verdad. Porque cuando yo empecé con mi conversión, le dije sí al Señor, yo empecé como a escuchar también otros videos, no sé, de la Sagrada Escritura, que no sé qué, que los católicos, entonces de la iglesia. Entonces yo decía, acá lo que se habla en los videos, hablan la verdad. Por tanto, si voy al retiro, yo no sé qué hacen en el retiro, pero no creo que me encuentre con algo distinto a la verdad. Tú tenías como una certeza. Sí, yo tenía una certeza en el corazón de que no me iba a encontrar algo que quizás a mí me chocara. Que yo dijera, no, esto no, como que no es aquí, como si fuera algo falso. Dije, no, aquí se transmite la verdad. Entonces, dije, listo, agarré mi mochila y fui al retiro. Fui a la finca. Pero fui, agarré mis bolsitos, llegué, me recibieron muy bien los misioneros y me fui para el retiro. Y eso, un retiro maravilloso, maravilloso. Ese retiro, cuando yo salí del retiro, yo dije, ese retiro fue el mejor fin de semana de mi vida. Pero en verdad, bueno, ahí no me adelanto, después lo digo, pero ese retiro fue el mejor fin de semana de mi vida. Y fue muy bonito. Y bueno, no se dicen muchas cosas del retiro, pero algo que a mí me impactó mucho en el retiro fue que había un día en el salón, pusieron un Cristo en el salón que estaba todo rojo. Y yo nunca había visto un Cristo rojo, así con sangre. Y yo decía, ay Señor, pero si tú estás ahí en la cruz rojo, o sea, tú estás todo llagado, estás todo sangrentado, estás todo herido, o sea, ¿por qué te ponen la cruz blanco? ¿Por qué te ponen limpio si tú estás rojo? A mí eso me impactó profundamente, profundamente, porque yo decía, o sea, el Señor dio la vida por nosotros, el Señor dio la vida por cada uno de nosotros, y verlo así, que fue como realmente murió, a mí me impactó mucho. O sea, yo lloraba, porque claro, es como entender toda esta dimensión de la fe, que el Señor te va abriendo las vendas, ¿cierto? Y te va diciendo, mira, tú vas comprendiendo, vas entendiendo, y poder entender eso y ver a Jesús ahí en la cruz, todo llegado, para mí me impactó mucho. Y el retiro fue maravilloso, y era muy chistoso porque cuando yo llegué al retiro me decían, ¿y usted quién la invitó? Y yo decía, a mí la Virgen María, así muy suelta de cuerpo. Y aparte que yo en ese tiempo estaba haciendo la consagración a Jesús por María, pero de los heraldos del Evangelio, que ellos tienen que hacer varias consagraciones, y esta era online, entonces la estaba haciendo. Entonces para mí todo ese tiempo en que yo estaba haciendo la consagración era María, o sea, la Virgencita me agarraba. O sea, primero como que la Virgencita me rescató, me llevó a Jesús, y después ella me llevó a ella, ¿cierto? Como, bueno, hija, vamos a trabajar juntas. Entonces yo estaba con la consagración, aprendiendo de María, leyéndome el tratado. Entonces, claro, yo sentía en mi corazón que la Virgen fue la que me trajo. Entonces, cuando me preguntaron allá, yo dije, la Virgencita. Y yo después decía, ay, qué poco humilde, porque que te traiga la Virgen. Pero bueno, lo sentía así de verdad en el corazón. Porque todos decían, no, a mí me trajo mi tía, mi abuelita, mi misionero. Y yo sentía en el corazón que era la Virgencita. Y cuando yo llegué al retiro, yo fui al baño y ya estaban todos sentados. Y cuando llegué, ya quedaba solo una silla que era la mía. Y era en primera fila,
Y si tú mirabas las baldosas, así en diagonalcito, de mi baldosa, en diagonal, estaba la Virgencita. Entonces yo todo el retiro vi a la Virgencita. Ahí presente. La miraba así, yo decía, mamá, eres tú, o sea, eres tú, mamá. Y lo otro que me encantó mucho, bueno, el retiro es maravilloso, pero otra cosa que también cuando los misioneros van y se presentan, yo los miré a todos y yo sentía en el corazón y yo decía, yo quiero esa camiseta. O sea, era como decir, yo quiero ser misionera. Y yo salí del retiro y le decía, mamá, o sea, el retiro es maravilloso y yo quiero ser misionera. Quiero ser misionera. Bueno, Dani, me decía, hay que seguir, avanzar y qué sé yo. Entonces, bueno, yo fui al retiro y es muy lindo. Realmente fue el mejor fin de semana de mi vida. Yo creo que todas las personas deberían ir a ese retiro. Conocí la finca, que bueno, queda cerca de la parroquia donde estamos. Muy linda, pero no, el retiro es maravilloso. De verdad, yo creo que todas las personas, es un regalo del cielo. Todos deberían vivir, al menos darse la oportunidad de vivir un fin de semana así. Cuando yo le invito a alguien al retiro, en mi trabajo, lo que sea, yo le digo, mira, el retiro es dejarse amar. Así como cuando uno dice, ay, me voy a regalonear este fin de semana, y uno que dice, ay, me voy a, qué sé yo, pintar las uñas, o me voy a ver una película, me voy a regalonear, que a veces uno dice, me voy a regalonear, es ir a regalonearse, el retiro, ir a regalonearse, dejarse amar por el Señor, y Él transforma cuando uno le abre el corazón. Y el retiro fue muy hermoso, yo salí, bueno, fue muy sanador. Bueno, me salté pasos, pero después con esta persona, ya antes de ir al retiro y todo, yo le dije, mira, como ya tuve este proceso ya me encontré con el Señor. O sea, era otra Daniela, ya era otra Daniela. O sea, él me dijo, ¿qué te pasó? Eres otra. Y efectivamente, y yo le decía, y lo digo a veces cuando cuento testimonio, que yo me sentía como una vaca. Es decir, ¿cómo así como una vaca? Así como cuando el granjero le pone un sello con el fierro, ¿cierto? Con caliente a la vaca y la sella. Así me sentía yo que hizo el Señor. Yo sentí que el Señor, cuando yo estaba en esa adoración, y le dije que sí, yo sentí que el Señor puso un sello en mi corazón que decía Jesús. Y ese sello, ese fuego que Él puso, hizo que yo no volviera con esa otra persona. Que me dijeran, no es ahí. Si no, yo hubiera vuelto. Entonces yo le dije, mira, si yo me caso contigo, mi intención es llevarte al cielo. ¿Tú a dónde me quieres llevar? Wow. Yo a la barca quiero estar con Dios. ¿Tú no quieres a Dios en la barca? Yo quiero servir, porque claro, yo ahora me encontré con el Señor, yo quiero, o sea, el Señor me creó para algo grande, para una misión, como a todos. Entonces no puedo quedarme con el solo ir a domingo a misa, o el ir allá, bueno, hago un apostoladito. No, yo sentía que el Señor llamaba algo más grande. Entonces, al final terminamos la relación, él siguió su vida, yo seguí la mía, ¿cierto? Y dijimos, bueno, esto no va por ningún lado porque tenemos proyectos de vida distintos. Entonces, maduramente, terminamos la relación. Fue difícil, muy difícil. Quizás, como lo digo, suena más fácil, pero no, fue muy difícil. Mucha ayuda del Señor, mucha adoración. Como te decía, iba todos los días a adoración. Pero más que nada fue ese sello que el Señor puso en el corazón. Fue ese sello. ¿Cómo empezaste todo el proceso con Lazos? Bueno, fui al retiro, entonces a mí me gustó mucho el ser, o sea, los misioneros. Dije, ay, me gustaría ser misionera. Pero al principio no iba tanto. Y después yo dije, bueno, Daniela, o sea, tú quieres ser misionera, tienes que ir, no puedes no ir. Entonces, empecé a ir a los viernes a los grupos de oración. Empecé los viernes a ir de grupo de oración, fui un día miércoles que tenían espiritualidad, fui los miércoles y así. Y empecé a ir. Y yo tengo una amiga que se llama Nicole, que Nicole la conozco desde el 2010. Éramos compañeras de colegio, nosotros del colegio somos como 4 amiguitas. Y ella, con ella seguía más el contacto y con otra compañerita más. Entonces, nosotros con Nicole, antes de que pasara todo esto de mi conversión, nosotros antes subíamos el cerro San Cristóbal, que está allá en Santiago. Subíamos el cerro. ¿Es como que una peregrinación? No, es un cerrito. Que aquí no hay cerro. Ajá, y la gente subía allá, ¿es a qué? A hacer deporte, okay. Pero arriba está la Virgen. Arriba está la Virgen, la Inmaculada Concepción. Una Virgen muy grande que se ve de la mayoría de las partes de Santiago.
Entonces subíamos el cerro, a ella le queda cerca la casa y a mí también, entonces como para hacer deporte. Entonces subíamos el cerro y conversábamos, nos tomábamos algo arriba. Entonces hablábamos nuestras penas y las mías, yo le contaba mis problemas y ella le contaba. Entonces yo le digo a Nicole, tienes que ir al retiro y tienes que ser misionera. Y Nicole, ay, no sé qué, y yo, tienes que ir. Y bueno, por gracia de Dios, fue en noviembre. Entonces ya en noviembre, con Nicole, ella fue al retiro, yo la fui a dejar a la casa el domingo y me dijo, ¿tú estás yendo los lunes, cierto? Y yo le digo, sí, Nicole. Y me dice, yo mañana quiero ir contigo. Y le digo, ah, bueno. Entonces ahí empezamos a ir también las dos, nos empezamos a acompañar. Y al principio los lunes había formación. Entonces dijimos si podíamos estar en la formación. Dijeron sí, pero como que ya está avanzada, tendrían que esperar para el otro año. Dijimos no importa, o sea, venimos los lunes y ya después volvemos a empezar, total, no es tiempo perdido. Y empezamos así, y bueno, allá la localidad de Chile es una localidad, o sea, está solamente en San Bernardo, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces solo hay una y somos poquitos misioneros, a diferencia de acá de Colombia, que son muchos. Entonces empezamos a ir y había mucha gente que había salido del retiro y que quería empezar a ser misionera. Entonces al final dijeron, ahí como por diciembre, principio de diciembre, dijeron, bueno, estas personas que están saliendo del retiro, que quieren ser misioneros, se van a incorporar a San Lorenzo y le vamos a hacer un desatraso. Entonces empezaron a hacer el desatraso y ahí empezamos. Ahí empezamos con Nicole, también que fue al retiro. Y bueno, y ahí empezó a venir ya. O sea, uno le dice sí al Señor y el Señor te dice, abróchate el cinturón y vamos que nos vamos como a 160 kilómetros por hora. Y ahí ya no paramos. O sea, empecé a ver los lunes, los miércoles, los viernes, a los grupos de oración, a qué apostolado aquí, qué apostolado allá, que hay que hacer tal cosa. Y ahí también empecé mi consagración. O sea, ya cuando apenas salí del retiro, me dijeron, inscríbase a la consagración. Así que me inscribí a la consagración y después Nicole también se sumó a esa. Y ya empecé a hacer mi consagración, entonces ya me consagré, pero también mientras hacíamos la consagración, o sea, todo muy rápido, diferente quizás de acá, que tienen como más pasos, que igual son más misioneros, pero allá como somos poquitos, y está como naciente, por así decirlo, porque lleva como 6 años lazos en Chile, entonces era como todo rápido, ya, bueno, conságrese y bueno, y al tiro vaya a retiro. Y en marzo fui a servir a mi primer retiro. Entonces yo te había dicho que el mejor fin de semana de mi vida había sido el del retiro, el que yo fui a vivir. Pero realmente el mejor fin de semana de mi vida fue cuando yo fui a servir a ese retiro, el primer retiro. ¿Por qué? Porque uno piensa, porque claro, cuando tú vas a vivir el retiro, a ti te dan amor, tú recibes amor de Dios. Y cuando tú vas a servir, tú piensas que tú vas a dar. Y sí, efectivamente tú vas a dar ayudas, que limpias, que no sé qué, que hay que hacer tal cosa, pero realmente es uno el que se va lleno. O sea, ese dicho de que hay más alegría en dar que en recibir, totalmente, porque el Señor, además de tú dar y darte, también el Señor te da a través de las personas, a través de ver una señora o un señor que se convierte, que se encuentra con Dios, personas que llevaban, no sé, tenían 70 años y te dicen, ay, recién me encontré con el Señor, imagina, y uno dice, y una vida. Entonces, es muy impactante. Y ir a servir, yo en ese retiro, bueno, fue el primer retiro y uno yo creo que lo guarda con mucho cariño, con mucho amor. Y ya obviamente cada retiro es diferente el que uno va, o como cada apostolado es diferente. Pero el primer retiro, yo creo que ese fue el mejor fin de semana de mi vida. Porque realmente ir o sea, que el Señor te utilice en el buen sentido de la palabra y que tú puedas ser un instrumento de Él, eso es muy maravilloso. Porque tú ves en el retiro la obra de Dios, tú ves que es obra de Dios. Y en todo momento tú ves la mano de Dios, en todo momento. Era muy impactante porque claro, uno dice, sí, el Señor se encarga de todo, te dice, no, el Señor realmente se encarga de todo. O la Virgencita realmente se encarga de todo. Entonces tú ves la mano de Dios en todo el retiro. La mano de Dios en todo el retiro. Y ves cómo Dios se preocupa tanto de las almas que están viviendo el retiro como de las almas que están sirviendo en el retiro. Los misioneros se preocupan de todo eso. Entonces es muy bonito. Y eso es bueno. Y ya después de ese retiro hemos seguido.
Allá hay algunas misiones, allá hay 3 misiones, misión retiro, consagración y adoración. Yo estoy en misión retiro. Pero igual, como acá hay muchas otras misiones. Pero bueno, eso, y hasta el día de hoy ya no hemos parado y seguimos con los apostolados y haciendo los grupos de oración y invitando a gente. Ahora en septiembre se hizo el primer retiro de matrimonios en Chile. Wow. No se habían hecho retiros de matrimonio. Y por gracia de Dios también fui a servir y eso fue muy hermoso. También uno ve la mano de Dios, servir con niños que no habíamos visto servir, a los hijitos de los misioneros. Eso es muy hermoso, ver cómo Dios a cada uno le dio un talento, cada uno es un don. Eso es muy hermoso, cada uno es un don. Entonces, no, hasta ahora estoy muy contenta, muy feliz. Yo invito a todos a que escuchen estos videos, a que los compartan con los demás. Y nada, o sea, y bueno, y ahora estoy en Colombia por gracia de Dios. Tomé unos días acá, unos congresos que vine y el Señor me ha regaloneado muchísimo, muchísimo. Yo digo, ay Señor, no me regalonees tanto que no se ve muy regalona. Pero muy contenta, muy feliz de estar. Yo creo que realmente a mí la Virgencita me rescató. Me rescató porque yo estaba en el barro. O sea, yo estaba ya que no quería más. Y yo le grité a la Virgen. Le grité, mamá, ayúdame. Y la Virgencita me agarró y me dijo, listo hija, yo te ayudo. O sea, es impresionante ver cómo la Virgencita, como mamá, o sea, está pendiente de cada uno de sus hijos. Está pendiente de cada uno de sus hijos. Y ella se encarga de todo. Ella se encarga de todo. Y ella fue la que me rescató a mí de ahí. Porque yo no sabía cómo salir de eso. Después de 6 años, no sabía cómo salir de eso. Cómo arreglar eso, cómo hacer eso. Entonces, ahora estoy muy contenta, muy feliz. Es una historia de rescatado. Y que haya también... Hay muchos casos de testimonio, mucha gente que va a retiro, qué sé yo. Pero que una persona de otro país totalmente lejano acá, por ver un video en YouTube y decir, mira, conocí esta comunidad, es un regalo del cielo, Y Lazos es un regalo del cielo, un regalo realmente del cielo. Me ha cambiado la vida. Ahora la otra vez alguien me preguntaba, ¿tú eres feliz? Y yo le digo, completamente feliz, porque tengo a Dios en mi corazón. O sea, pudiera pasar cualquier cosa, y una vez se lo dice como de la boca para afuera, pero realmente, teniendo uno al Señor en el corazón, Él se encarga de todo y nos cuida como si somos muy pequeñitos, como si fuéramos muy pequeñitos. Entonces, decirle a todos que se animen a vivir un retiro, una consagración, que se animen a darse esa oportunidad de dejarse amar, porque el Señor, cuando uno le dice que sí, como la Virgencita que le dijo que sí, el Señor transforma toda la vida, toda la vida. Daniela, tú dices que hiciste como un clamor a la Virgen, a Dios y a la Virgencita, que le dijiste ayúdame, y efectivamente recibiste esa ayuda y lo describes de una manera increíble. ¿Qué puedes decirle tú a las personas que tal vez en su vida hacen muchos clamores a Dios y que aparentemente no reciben respuesta? Digo aparentemente porque Dios siempre responde. ¿Cuál crees que debería ser la actitud de una persona cuando le clama a Dios y le pide una respuesta a las situaciones de su vida? Bueno, como dices tú, el Señor siempre responde. O sea, la única oración que el Señor no responde es la que no se hace. Porque el Señor siempre responde, siempre escucha. O sea, la única oración que no se escucha es la que no se hace. Pero yo creo que quien nos enseña a pedir es el Señor, como cuando Él estaba en el huerto de los olivos. Que eso fue muy impactante. Un día, ahora que tú me preguntas eso, yo estaba en adoración en la capilla frente al Señor y yo abrí la Biblia y veo el pasaje de la oración en el huerto y lo empecé a leer. Y el Señor me permitió en ese momento experimentar una gotica, como dijeron ustedes, una gotica de ese sufrimiento. De imaginarse al Señor que se postró en tierra y le dijo, Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo cuando leí eso lloré, siempre lloro, soy muy llorona, pero
Pero el Señor me permitió en ese momento experimentar un dolor, un sufrimiento de Jesús, de sentirse así como solo, de sentir ese peso de lo que Él iba a cargar. Y yo decía, así es como tenemos que pedir. La otra vez yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo hay que pedir? Y el Señor me decía, así hay que pedir. Pidiéndole al Señor lo que tú necesitas, pero sabiendo que Dios es el que sabe qué más necesita tu alma, más que lo que uno cree. Y esperar, porque a veces uno quiere todo ya, rápido, uno está acostumbrado a la rapidez. Pero esperar que el Señor en su momento, Él es perfecto, Dios es perfecto, Él va a dar esa respuesta que quizá uno está esperando. Porque a veces el Señor, como quien dice que se quedaría como en silencio, como el silencio de Dios. Pero el Señor siempre está escuchando, Y pedir así, como pidió Jesús, que yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Porque el Señor sabe lo que es lo mejor para uno. A veces uno pide algo y no es lo mejor. Yo pedía casarme, pero decía, Daniela, no es lo mejor. No es así. Entonces, así. Y también yo creo que otra cosa muy linda, pedirle a la Virgencita. Porque a veces uno clama al Señor y como que no escucha, pero decirle, Madrecita, necesito consuelo, necesito tal cosa, ayúdame. La Virgencita no se resiste. Ella siempre va presurosa a sus hijos. Entonces, cuando uno quizás pudiera no tener respuesta de Dios, pedirle a la Virgencita. Pedirle a la Virgencita, mamá, necesito un consuelo, necesito fortaleza, necesito ánimo. Y ella siempre nos consuela. Siempre. Yo abandoné todo lo que me entré, pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,